Gracias, gracias por todo. Gracias. Qué bendición, Genaro. Un placer porque has venido. Te extrañamos aquí, ¿verdad? Te extrañamos a cada uno de ustedes, hermanos. Los que ya son de casa, pues ya, ¿verdad? Moy, Scarlett, a sus hijos, gracias. Gracias, gracias porque nos han apoyado bastante. Cada uno de ustedes, nuestras hermanas que siempre están aquí atentas, ¿verdad? Gracias, gracias por el apoyo, por la bendición y por todas las cosas. Nuestra hermana Chuy también es una guerrera de oración también, ¿verdad? Gracias por todo. Y yo quisiera decirles que nos agrada verles, saludarles y que cada uno de nosotros estamos preparándonos para poder estar con el Señor. Aunque usted diga, no, es que yo quiero seguir, sí, pero hay que prepararnos. Hay que prepararnos. Los que no han podido venir, pues bueno, Dios tenga la bendición para ellos de una manera que pues nosotros no podemos ni sabemos hacerlo, pero Él lo hace. Él sabe qué hacemos, qué tenemos. Quisiera que nos pusiéramos en pie para orar por las ofrendas y los diezmos, si son tan amables. Dice la palabra de Dios que no con tristeza ni por necesidad hagamos esto. Dice la palabra de Dios en otro pasaje, dice, como ha prosperado tu alma, así hazlo. Así hazlo, hermano. No más ni menos. Como ha prosperado tu alma. Y voy a orar por las ofrendas y los diezmos. Y después quiero dar una reseña de un invitado especial que tenemos hoy, ¿verdad? Y que quiero dejarlo para después de la oración de las ofrendas y que pasemos todos. Padre, gracias le damos, Espíritu de Dios. Esperamos, Señor, que tu gracia y tu misericordia esté en cada uno de los corazones. Padre amoroso, Padre bendito, Padre de la gloria, tú que todo lo puedes y que todo lo haces, tú que conoces nuestra vida desde el vientre de nuestra madre, gracias, porque Señor, sabemos que tú has puesto todo en nuestras vidas. Has puesto el bendecir y queremos bendecir hoy estas ofrendas y estos diezmos, Señor, que vas a proveer y que han traído. Cada uno de nosotros hemos traído para honrar tu nombre glorioso y santo. Bendigo a estas almas que han venido ante tu presencia, y Dios, aquellos que los han invitado, gracias, Padre, por sus vidas, porque yo sé que es una bendición grande la primera ocasión que vienen, o la segunda o la tercera, o aún los que ya estamos aquí, Señor. Queremos que tú les bendigas con la palabra, que tú bendigas, que toda palabra que salga de nuestra boca sea bendecida para sus vidas. Alabado sea tu nombre. Controla nuestros corazones, controla nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro ser en sí. Te adoramos y te alabamos, Padre. Bendice a cada uno de los que están aquí, los que no han podido venir, Señor, también llénalos de gracia y de misericordia. Alabamos tu nombre santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Puede pasar, hermano,
quiero decirle que quiero que le demos un aplauso a las personas y a las gentes que nos están visitando. Un aplauso. Dice que tenemos un invitado tan especial que el día de ayer tuvimos reunión de pastores y nos comentaba un pastor, el pastor Lazadiel, algunos lo conocen, y decía: hace 11 años que fui a Perito, a Monterrey, y le decía a mi esposa, estaba en una burbuja, ¿verdad? En el Señor, porque era algo hermoso. Dice: me quitaron la venda, hermanos. Ah, qué bueno. Y ese es un gozo, porque nuestro pastor que hoy viene con nosotros es un maestro allí en Perito. El doctor Alfredo Cerez Rodríguez, Héctor Alfredo Cerez Rodríguez, está casado con nuestra hermana Irma, ¿verdad? Irma Herrera, y tienen 3 hijos. El doctor Alfredo es miembro del equipo en la ciudad de Monterrey, CCI Monterrey, desde 1988, perdón. Tiene un ministerio profético profundo y una unción fresca como maestro. Ha enseñado en el seminario teológico de liderazgo y vida cristiana que ofrece CCI Monterrey durante todo este tiempo. El doctor Alfredo es un conferencista internacional que ha predicado en la palabra de Dios en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en México y en Latinoamérica. Ha publicado varios libros ha publicado. Hoy precisamente tenemos allá atrás varios libros que él ha escrito, los cuales voy a mencionar algunos, que por cierto algunos no tiene aquí en existencia, hermano. Le iba a decir eso. Cómo prosperar en tiempos de crisis. Es un libro extraordinario que él lo escribió en este tiempo de crisis cuando vino la pandemia, hermanos. Es el último libro que él tiene. Este es el libro que es el más nuevo. Hay otro que dice Paternidad Bíblica, que no lo trae por aquí, ¿verdad? Hay otro de Mentalidad de Rey, Corazón de Sacerdote. Este es otro libro excelente. ¿Cómo piensa el rey y cómo piensan los sacerdotes? Sabemos que nosotros somos reyes y sacerdotes. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, basados en ese fundamento está este libro. El que me impactó tremendamente dice que es la oración que sí produce cambios. ¿Cómo estás orando en tu casa? Pero con este libro cambia totalmente la perspectiva de nuestra mentalidad, de nuestro corazón. Cambia, porque hay que declarar. Y otro que tiene aquí ahorita es Ciclo de 500. Cada 500 años hay un movimiento, una transformación. Ciclo de 500. Hay otro que le iba a comentar al pastor, es México, un país profético. Ese me impactó a mí. Yo creo que fue el primero, hermano. Y no lo trae por aquí tampoco, ¿verdad? Pero si lo pudieran conseguir, es algo extraordinario. Entonces, hermanos, yo quiero comentarles que estamos apapachando a nuestro hermano y nos honramos por tenerlo entre nosotros.
Hermano, a usted, a su esposa, Quique, gracias. Dios le bendiga. Gracias. Le vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano y gracias por todo. Es un honor, una bendición estar aquí. Está aquí mi esposa Quique, que nos acompaña, nos apoya mucho en varias áreas. Y es una gran bendición poder estar con ustedes. Reciban saludos de Richard y Fonda y todo el equipo apostólico allá de Monterrey, platicando en esta semana con Richard que venía acá. Me dijo, mándales muchos saludos. Sabemos que el favor, la gracia y la presencia de Dios está aquí. Y mientras leía los carteles, decía, es genial verlos. O como dicen los carteles, qué guapo se ven hoy. Qué guapos, qué guapas se ven hoy, estando en la presencia de Dios. La verdad es una gran bendición. Estábamos recordando hace algunos años que no veníamos, pero sabemos que Dios está haciendo cosas extraordinarias. Empezamos en la oración. Quique me mencionaba una palabra que sintió y que también parte lo vamos a meter aquí en lo que vamos a compartir hoy, que Dios está soltando dones, habilidades y talentos. Dile al que está, Dios está dando dones, habilidades y talentos para producir un cambio en la ciudad. En esa semana uno de los pastores de comunidad me dijo, oiga pastor, Santiago Valdés, ¿tenemos iglesia en Zacatecas? De CCI o unos pastores. Digo, sí, ¿por qué? Dice, porque en estos días orando, Dios me dio una palabra para Zacatecas. ¿Hay alguien de aquí de Zacatecas? Me dijo, lo que Dios me habló es que es sabido que están viviendo tiempos difíciles en cuestiones de seguridad. Es sabido en todo el país, pero aquí en el estado. Dice, pero a pesar de esas cosas, dice Romanos 8, dice que la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios. Dice, aún está en parto. Y la tierra de Zacatecas está clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Y Dios va a hacer algo en este tiempo, casi con la palabra que me dio Quique. Dios va a hacer algo porque está manifestando dones, capacidad para liderear en este momento de crisis social, económica, política, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Porque en medio de esta situación, crisis que estamos viviendo, de seguridad económica, política, social, de educación, Dios está dispuesto a manifestar su gloria, pero lo va a hacer a través de ti. No lo va a hacer a través de otra persona, sino a ti te ha escogido y te posicionará en un lugar de influencia en la sociedad, no tan solo en la iglesia, pero en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural. Donde tú estás o donde Dios te ha establecido, en el trabajo, Dios quiere usarte. Y Dios quiere soltar dones y liderazgos, inclusive llevarte a otro nuevo nivel de liderazgo. Solo debes creerlo. Como un congreso que tuvimos que se llamaba Para esta hora hemos llegado. Para este tiempo. Por eso Dios te escogió y te plantó en esta ciudad, en este estado, en medio de esta situación de crisis que estamos viviendo, para manifestar su gloria a través de ti. Por eso qué genial que estás acá y te ves maravilloso, porque la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Isaías dice, he aquí tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová y su gloria será vista. La gloria de Dios será vista a través de ti. Quiero compartir acerca de
la administración de la gracia de Dios. Dios nos ha llamado a administrar. Dios nos ha llamado a administrar la gracia de Dios. De repente Primero de Corintios, gracias Quique. 1 Corintios 4, 1 y 2. 1 de Corintios 4, 1 y 2. Dice: así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Ese pasaje es muy importante porque el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Una de las características de la iglesia de Corinto es que había una gran manifestación de los dones del Espíritu Santo. Había un fluir muy fuerte profético. Había un fluir muy fuerte del mover de Dios. Era una iglesia que se movía mucho en los dones. Y las palabras que Dios ha derramado es que Él está derramando dones sobre nosotros. Dones sobre su iglesia. Pero el apóstol Pablo dice: ahora bien, téngannos los hombres o la gente que nos rodea como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que la demás gente te vea como un siervo de Cristo. La palabra siervo que es utilizado acá es una palabra griega, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Significaba aquel que remaba en los botes o en los barcos. En la época de Pablo o en la época del primer siglo, no había barcos de motor o de vapor como después surgieron después de la revolución industrial, sino los barcos eran por gente que remaba. A esa gente que remaba se le llamaba siervos, o era un tipo de esclavos encargados de remar. Ahora, no eran los dueños del barco, eran los encargados de remar. No eran los dueños del barco, había un capitán del barco. Pero los siervos hacían que el barco caminara o navegara. Ahora, el barco es tu vida. El barco es tu familia. El barco es la iglesia. El barco es la ciudad. El barco es la escuela o el centro de tu trabajo. Un barco transporta o navega mercancía, personas o diferentes cosas. Pero para que el barco caminara o surcara por el mar, era necesario gente que estuviese remando. Si la gente que remaba o los encargados del barco no remaban, el barco no avanzaba. El barco puede ser la ciudad, tu familia, tu negocio. ¿Quieres que tu familia avance? ¿Quieres que la ciudad avance? ¿Quieres que tu negocio avance? Pues que había que remar. Y dice: tengan los hombres como siervos o aquellos que son encargados. Ahora, el que remaba no era el dueño del barco, aunque puede ser tu familia, aunque puede ser tu negocio, aunque puede ser tu ministerio, aunque puede ser la iglesia. Y después dice: como administradores. La palabra administrador que utiliza acá es una palabra griega llamada oikonos. Un oikono era un administrador, un mayordomo o tesorero de una ciudad. Así se le llamaba al tesorero o administrador de una ciudad. El que es tesorero, por ejemplo, aquí en el estado tenemos el gobernador y tenemos el secretario.
de finanzas o el tesorero. Una pregunta, ¿el dinero que ellos tienen le pertenece al tesorero? No, es el dinero de la ciudad, del estado. Y de alguna forma alguien podría decir: es tu dinero y mi dinero que pagamos con nuestros impuestos. Ellos solo son administradores. También he utilizado la palabra mayordomo. Un mayordomo era el encargado de que toda una hacienda funcionara correctamente. No era dueño de la hacienda, pero sí era responsable del buen funcionamiento de la hacienda. Porque era un administrador. Entonces, cuando Pablo dice que los hombres te vean como siervo de Dios, que hace que las cosas funcionen si el barco funcione, y como administrador de la hacienda. Tú no eres dueño de tu familia. Tú no eres dueño de tu empresa. Tú no eres dueño de tu don. Tú no eres dueño de tu capacidad. Él te lo ha dado, pero en determinado momento Dios te va a pedir cuentas de cada don, de cada talento, de cada habilidad. Eso es lo que hacía un mayordomo. Administraba, pero en determinado momento él tenía que entregar cuentas. Y dice: pero se requiere que el administrador sea hallado fiel. Y la palabra que utiliza ahí es pistos. Pistos, no la confunda con pistear. Pistear es otra cosa. En cada país pistear significa cosas diferentes, que no se preocupen. Pero pistos, la palabra griega es alguien confiable, alguien seguro. Y quiero hacerte una pregunta: ¿Dios puede confiar en ti? ¿Dios puede confiar en ti su don, su habilidad, su talento, su familia, sus finanzas? Dios puede confiar en ti la ciudad. Dios puede confiar en ti la iglesia. Dios puede confiar en ti tu familia. Dios puede confiar en ti a tus hijos. Es que son mis hijos y aquí... espérame, no son tus hijos, son los hijos de Dios. No es tu dinero, es el dinero de Dios. Es más, no es tu cuerpo, es el cuerpo de Dios. Pero Dios te está permitiendo administrar. O solo ser mayordomo. Y quiero enseñarles hoy lo que bíblicamente, todas las cosas que Dios nos ha dado o que podemos ser mayordomos. Lucas capítulo 12, versículo 42. Es la historia de un mayordomo fiel. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Da dos palabras: fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre toda su casa, para que les dé tiempo su ración o su comida. Bienaventurado aquel cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas aquí el siervo dijere en su corazón: mi Señor va a tardar en venir, y comenzaré a golpear a sus criados, a sus empleados, a su familia, a la iglesia, a la ciudad, al estado, a sus criados, a sus criadas, a comer y a beber y embriagarse. Vendrá el Señor, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles, con los que no son dignos de confianza.
Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le mandará. Y al que mucho se haya confiado, más se le pedirá. ¿Quién es aquel siervo prudente y fiel que el Señor le puso a administrar su familia? Le puso a administrar su negocio, le puso a administrar la ciudad, le puso a administrar dones, habilidades, talentos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos diferentes capacidades, habilidades y talentos. Algunos saben tocar, otros saben cantar, otros saben administrar, otros saben de carpintería, otros saben de construcción. Otros saben preparar alimentos. Otros saben de mecánica. Cada uno tenemos diferentes dones, talentos, habilidades y capacidades. Pero todos dados por Dios. Dice, pero el dueño de todo, que es Dios, quiere darnos o ponernos sobre todas la casa, sobre todos sus bienes. Pero antes de ponernos sobre todos sus bienes, Él quiere hallarnos fieles o dignos de confianza. ¿Se queda aquel siervo fiel y prudente? Que cuando el Señor viniere y lo quisiere poner sobre toda su casa. Pero si este siervo, en lugar de administrar correctamente lo que ha recibido, empieza a golpear a los siervos, a maltratar a la gente, a ser déspota, a utilizar los dones, habilidades, talentos y recursos que Dios te ha dado para beneficio propio en lugar del beneficio común. Vendrá su Señor, le quitará lo que dio y lo azotará, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Porque no somos dueños. No somos dueños, somos administradores. 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrélos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Cada uno según el don. Cada uno de nosotros hemos recibido diferentes dones, dones espirituales, dones naturales, capacidades. Algunos saben cantar. Algunos tienen el don de administración, otros tienen el don profético, otros el de milagros, otros el de enseñar. Pero cada uno según el don que ha recibido, administrelo a otros como buenos administradores o dispensadores de la gracia de Dios. Porque el don, talento y habilidad que Dios te ha dado no es tuyo, no es tu ministerio. No es tu don, no es mi iglesia, la iglesia de Cristo, de Dios. Y tenemos que darle cuentas. A ver, ¿cómo enseñaste? ¿Cómo predicaste? ¿Cómo pastoreaste? ¿Cómo utilizaste el don, el talento? Mateo capítulo 25, versículo 15 a 18. Empieza a hablar la palabra de los talentos. Ya la conocemos, pero porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus
¿De quiénes son los bienes? Del Señor, no del siervo. Son de Él, no tuyos, no míos. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero del Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Va a venir un día Dios a arreglar cuentas contigo. Después de mucho tiempo, ¿qué has hecho con el don? ¿Qué has hecho con el talento? ¿Qué has hecho con la capacidad? ¿Qué has hecho con la unción que te he dado? A uno le dio 5, a otro 2, a otro 1, de acuerdo a su capacidad. Sabemos que cada uno de nosotros tiene diferentes capacidades, dones, talentos, habilidades. Dios no te va a pedir cuentas por los dones o talentos que a mí me ha dado. Tampoco a mí me va a pedir cuentas por los talentos o habilidades que Dios te ha dado a ti. Pero sí me va a pedir cuentas qué has hecho con lo que te entregué. ¿Qué has hecho con la familia que te di? ¿Qué has hecho con las capacidades que te di? Con la creatividad que te di? Con el arte que te di? Con los recursos que entregué. ¿Por qué? Porque somos administradores, no dueños. Ni de nuestra propia vida somos dueños. Ni de nuestro propio cuerpo somos dueños. Porque tal vez algunos quieren ser más altos, otros más bajitos, otros más güeritos, otros más prietitos, otros tener cabello lacio, otros tener cabellos chino. Cuando yo era adolescente yo estaba enojado porque tenía cabello lacio. Yo quería ser cabello chino como uno de mis amigos. ¿Por qué no me hiciste con cabello chino? Alguien me dijo, es que si te rapas y después te pones estiércol de vacas, te sale el cabello chino. Me rapé y me puse estiércol de vaca. Seguía teniendo cabello lacio. Ni de mi propio cabello era dueño, porque yo quería otro tipo de cabello. Si fuera mi cuerpo, cambiaría mi cabello, cambiaría mi estructura, cambiaría. ¿Qué estás haciendo con el don, talento, habilidad, capacidad? Porque en una época de tu vida, no sé cuándo, no sé si cuando estemos en la presencia de Dios o antes, que estamos esperando su venida, Él va primero a decirte qué has hecho con el don que te ha dado. Porque no era tuyo, era mío, pero tuve tanta confianza que te entregué la escritura, te entregué la palabra de Dios. ¿Has compartido a otros del amor de Dios? ¿Has compartido a otros de la fe? ¿Has compartido a otros de la importancia de tener una relación con Dios o un encuentro con Dios? Es que yo no soy pastor, pero por lo menos pudiste haberlo invitado a la reunión. Es que no conozco mucho de la Biblia, pero por lo menos pudiste haber dicho, ven, hay alguien que te puede aconsejar o te puede enseñar a ti y a mí.
Si tú no eres pastor, Dios no te va a pedir cuentas porque no pastoreaste. Pero sí tal vez te puede pedir cuentas porque no invitaste a alguien. O le compartiste tu fe. O por lo menos oraste por él. E hizo cuentas con ellos por los dones, talentos o habilidades. También Dios te va a pedir cuentas cómo has utilizado tus finanzas. Pues es mi dinero, el dinero es mío y yo hago con él lo que quiero. ¿En serio es tuyo? Es porque no tienes más dinero o no quieren tener mucho dinero. ¿Cómo estás gastando el dinero que Dios pone en tus manos? ¿O estás endeudado? ¿O le debes a medio mundo? ¿O eres un mal administrador? El problema no es lo que ganas, el problema es lo que gastas. ¿Cómo estás utilizando los recursos económicos para tu propio beneficio o el beneficio de tu familia? Yo sé que tú y yo conocemos a gente que trabaja, hombres que ganan dinero, después de una época, un tiempo, una semana, una quincena de trabajo, reciben su dinero y de repente se desaparecen el fin de semana de su casa y llegan al lunes en su casa sin ningún 5 y su familia y sus hijos ni siquiera para comer. Por lo menos, si no conoces, has oído de personas que hacen eso. No llegó toda la noche y cuando llegó sin dinero. Porque es mi dinero, ¿no? Yo trabajé y yo puedo hacer con él. ¿En serio es tu dinero? ¿O es el dinero de tu familia, de tu casa? ¿Qué estás haciendo con los recursos financieros que Dios te entregó? Producto del trabajo, del don o capacidad que Dios te ha dado. Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios quiere darte más, Dios quiere bendecirte más. Nuestro pastor Richard dice: Dios te ama tanto que algunas veces no te va a prosperar económicamente porque no quieres que te eches a perder. Porque sabe lo mal administrador que eres. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todas tus cosechas, tus frutos, y tus graneros se llenarán a reventar. Dios quiere bendecirme más económicamente, pero es el resultado de ser un buen administrador de los dones, talentos. Es que allá quieren tu dinero. No queremos tu dinero. La iglesia no necesita tu dinero. Dios no necesita tu dinero. Quien necesita el dinero eres tú. Pero si tú no eres un buen administrador y tú no eres capaz de honrar a Dios con tus riquezas y con los frutos de tu trabajo, Dios entonces no te podrá dar más. Dad y se os dará. No que Dios quiera tu dinero, no que la iglesia quiera tu dinero, pero que hemos enseñarte principios de reconocer que Dios es el dueño de todo. La Biblia dice: mires el oro, mires la plata. Bueno, si tú eres el oro y la plata, ¿por qué estás pidiendo mi dinero? Porque es mía y lo quiero entregar. Pero la forma en que te lo quiero entregar es cuando tú sabes cómo administrarlo correctamente.
Honra a Jehová con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, y así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Será un resultado de siembra y cosecha. No tan solo Dios nos ha dado dones, Dios no tan solo nos ha dado recursos económicos, también nos ha dado una familia. ¿Cómo estás tratando a tu esposa y a tus hijos? Es que es mi esposa y ella hace lo que yo digo. ¿En serio? 1 Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dándole honor a la mujer como vaso más frágil y como herederas de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuántos de ustedes, hombres, cuántos de ustedes quieren que Dios conteste su oración? Ok, te voy a decir un secreto. Como hombres, como personas, si tú quieres que Dios conteste tus oraciones, trata bien a tu esposa. Trata bien a tu esposa. Porque si tú no tratas bien a la hija de Dios, vas a tener problemas con tu suegro. Pero no tu suegro, sino tu suegro de arriba. No el suegro que está al lado, sino el suegro que está arriba. Porque ella es hija de Dios. ¿Cómo quieres que Dios conteste tu oración si tú estás tratando mal a su hija? Si no le estás tratando como vaso más frágil, como coheredera de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es que yo oro, es que yo le pido y Dios no me contesta. ¿Cómo te va a contestar? Ve cómo estás maltratando a tu esposa. No le estás honrando, le estás ofendiendo, no le estás dando el lugar. Es que es mi familia, sí, pero Dios te pedirá cuentas. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? Vivir con ella sabiamente, dando honor como vaso más frágil, como herederas de la gracia de Dios. ¿Cómo quieres que te entregue mi herencia si estás ofendiendo, maltratando a mi hija? Sí, es nuestra familia, pero no soy el dueño de mi familia. Sí, son mis hijos, pero solo soy un administrador. ¿Cómo estás tratando a tus hijos? Efesios 6:4. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, madres, no provoques a ira a tus hijos. ¿Cómo les hablas? ¿Le gritas? ¿Los maldices? ¿Los avergüenzas? ¿Le dices, eres un tonto, no sabes hacer nada? ¿Cómo estás hablando a tus hijos? ¿Los golpeas?
los humillas, los avergüenzas públicamente. Es cierto, somos responsables de corregir a nuestros hijos, somos responsables de disciplinarlos, pero no avergonzarlos. Una cosa es disciplinarlos, otra cosa es avergonzarlos. Son cosas diferentes. Una cosa es disciplinarlos y otra cosa es humillarlos. Es que no sabe hacer nada, es que es un necio, y lo dices a todo mundo, provocando a ira, en lugar de guiarlos en disciplina y amonestación. Sí, la Biblia me dice que yo como padre debo educar a mi hijo, debo disciplinarlo, debo de corregirlo, debo de enseñarle en el camino de Dios. Sí lo tengo que hacer, pero no lo tengo que hacer en público, humillándolo, golpeándolo, desesperándolo. Sí lo tengo que corregir, pero hay ocasiones que ven, vamos a hablar tú y yo en privado. Es que son mis hijos. ¿En serio son mis hijos? ¿Son tus hijos? ¿O son los hijos que Dios te entregó y que te pedirá cuentas? No tan solo cómo estoy tratando a mi esposa o a tu esposo, sino cómo estás tratando a tus hijos. ¿Qué hiciste con la familia que yo te di? ¿La descuidaste? ¿La abandonaste? Física, emocional o espiritualmente. ¿Te preocupaste por tu salud espiritual? ¿Te preocupaste por ser un modelo de adoración? Les enseñaste a tus hijos a temer a Dios, les enseñaste a tus hijos a orar, les enseñaste a tus hijos a orar, a leer la Biblia. ¿Te vieron confiar en Él? Es que es mi familia. No, no es tu familia. Es la familia que Dios te dio, la esposa que Dios te dio, el esposo que Dios te dio, los nietos que Dios te dio. Porque solo somos administradores, no dueños de los dones, de nuestro dinero, de nuestra familia. Del cuerpo que Dios nos dio. Es mi cuerpo y yo puedo hacer con él lo que yo quiera. ¿En serio es tu cuerpo? ¿En serio puedes hacer con tu cuerpo y con tu vida lo que tú quieras? ¿O este cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y si es templo del Espíritu Santo, entonces no puedo hacer lo que quiera. Mira lo que dice 1 Corintios 6 al 9. 1 Corintios 6, 9 y 10 y después 13 al 19. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 13 al 19. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda, pero tanto uno como las otras los destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios
que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es uno con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación y cualquier otro pecado que el hombre cometa, que está fuera del cuerpo, más que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que sois unos? Vosotros sois unos en él. No es mi propio cuerpo, es el cuerpo del Señor. Yo puedo de hacer mi cuerpo con el que quiera. No, este es tu cuerpo. Puedo acostarme con quien quiera. No, tampoco. Porque la Biblia enseña que una relación íntima, una relación sexual, no tan solo es una relación física, también es una relación espiritual. Una relación sexual también es una relación espiritual. Y cuando una persona tiene una relación física o sexual, también hay una unión del espíritu, dice. Cuando tú recibiste a Jesús como tu Salvador y Él entró a tu corazón, uno fuiste con Él en el espíritu. Cuando tú te casas y te unes a tu esposa, a tu esposo, no tan solo físicamente son uno, sino también espiritualmente son. Y Pablo está diciendo, tomaré el templo del Espíritu de Dios y lo uniré a una ramera. Claro que no. O no saben, cuando dos personas se unen sexualmente, llegan a ser uno en el Señor. No es tu cuerpo. Y no puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, porque llegará el momento en que darás cuenta qué hiciste con el templo del Espíritu Santo. No tan solo qué hiciste con tu familia, no tan solo qué hiciste con los dones, no tan solo qué hiciste con tu dinero, qué estás haciendo con tu cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. Primero Corintios 7:4 dice: la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Cuando tú eres soltero, tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, le pertenece al Señor. Pero cuando tú y yo nos casamos, tu cuerpo ahora no te pertenece a ti, sino le pertenece a tu esposa. Y el cuerpo de tu esposa ahora te pertenece a ti. Cuando eres soltero, tu cuerpo le pertenece al Señor. Pero cuando eres casado, no es tu cuerpo, no te pertenece a ti. Es lo que enseña la Escritura. ¿O no sabéis que las casadas, que su cuerpo le pertenece a su marido, y marido, tu cuerpo le pertenece a tu esposa? ¿Cuándo te pertenece tu cuerpo a ti? Nunca. ¿Pero por qué es mi cuerpo? No, no es tu cuerpo, es el cuerpo que Dios te prestó, el cual es templo del Espíritu Santo.
Y cuando tú y yo éramos solteros, le pertenecía a Dios. Por eso nos prohibía fornicar, adulterar. Porque no tan solo es una unión física, también es una unión espiritual. Porque somos administradores del cuerpo que Dios nos dio. ¿Qué estás haciendo con el templo de Dios? La mujer no tiene derecho sobre su cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Mi esposa tiene todo el derecho para decirme qué estás haciendo con tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que le pertenece. No, pero es mi cuerpo y yo decido. Está bien. Llegará el momento en que Dios me va a pedir cuentas. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en su cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día vamos a estar delante de Él. ¿Qué hiciste con el cuerpo que te di? ¿Cómo utilizaste el cuerpo que yo te di? No tan solo los dones, no tan solo las habilidades, no tan solo el dinero, no tan solo la familia, pero el cuerpo. Es que era mi cuerpo. ¿En serio era tu cuerpo? Cada uno reciba lo que corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Un día este cuerpo ya no lo vamos a tener. Este cuerpo físico ya no lo vamos a tener. Pero el hecho que no lo vayamos a tener no quiere decir que no vamos a entregar cuentas. Pero no tan solo es de nuestro cuerpo, sino lo que hablamos o decimos. Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Llegará el día en que tú y yo rendiremos cuentas de cada palabra que sale de nuestra boca. Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuentas en el día de juicio. Porque tus palabras serás justificado y tus palabras serás condenado. Cada palabra que sale de mi boca, un día vamos a dar cuentas. Por una sencilla razón: solo somos mayordomos. No somos dueños de nuestra familia, no somos dueños de nuestro cuerpo, no somos dueños de nuestras finanzas, no somos dueños del talento, habilidad o capacidad que Dios nos ha dado. Ni siquiera somos dueños de lo que hablamos o de lo que pensamos. Pero es contrariamente a lo que ahora se dice. Es tu cuerpo, es tu vida. Haz con ello lo que quieras, gózala, vívela. En serio, un día estaremos delante del tribunal de Cristo, dando cuentas.
de la familia, de los talentos, de las finanzas, de las palabras y de lo que hiciste con tu cuerpo. No erréis, dice Pablo en Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, tarde o temprano, segará. Si sembramos en carnalidad, segaremos en muerte. Pero si sembramos en el Espíritu, en el temor de Dios, segaremos en vida eterna. Un día tú y yo estaremos delante de la presencia de Dios. Y Él nos va a pedir cuentas. Porque solo somos mayordomos de la gracia de Dios. Ahora bien, se requiere que el mayordomo sea hallado fiel. Digno de confianza. Dios quiere bendecirnos y prosperarnos física, emocional, espiritualmente, anímicamente, llevarnos cada día a nuevos niveles. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. El que es infiel en lo poco, en lo más será infiel. Dios quiere darte una mejor familia. Dios quiere darte más dones. Dios quiere darte mayor influencia en el Estado. Por eso nos está hablando de mayordomía. Porque quiere bendecirnos, quiere prosperarnos, quiere entregarnos más. Por eso nos está diciendo, llegará el momento en que yo pediré cuentas de todo lo que te he entregado, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de tus dones, de tus finanzas, de tu cuerpo, de tus palabras. Quiero entregarte más. Pero está consciente que un día daremos cuenta de lo bueno o lo malo que hayamos hecho con nuestro cuerpo. Póngase de pie. Pero como dice Eclesiastés, mientras hay vida, hay esperanza. No sé qué bien o mal administrador has sido de tu cuerpo. No sé qué bien o mal administrador has sido de tus finanzas, o de tu familia, o del don, o talento, o habilidad, o de las palabras. Si has sido un mal administrador, Dios no viene aquí a condenarte ni a descalificarte. Para nada. Sino viene a darte otra oportunidad. Viene a darte otra oportunidad de cómo estás administrando tu vida, tu familia, tu cuerpo. También a través de la Escritura dice: antes nosotros éramos ignorantes de estas verdades, pero Él nos perdonó, nos rescató, y de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Porque Él nos ha dado la palabra de reconciliación. Que Dios a través de Cristo está reconciliando a la humanidad consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados. No es para condenarte, este mensaje no es para descalificarte, no es para juzgarte, no es para exhibirte, sino para reconciliarte con Dios, para reconciliarte con el tremendo propósito que Dios tiene para tu vida. Y Pablo dice, nos encargó el ministerio de la reconciliación, que Dios está diciendo, reconcíliate con Dios, porque Él quiere que sea un fiel mayordomo o un fiel administrador. Espíritu Santo, gracias te damos en esta tarde, porque tú nos enseñas que solo somos administradores de la gracia de Dios, y a través de la obra de Jesucristo perdonas nuestros pecados, limpias nuestra maldad, cambias nuestra mentalidad y nos enseña que solo somos mayordomos y administradores de tus dones, de nuestra familia, de nuestro dinero, de nuestro cuerpo y de nuestras palabras. Y a través del ministerio de la reconciliación, reconcílianos y haznos fieles administradores, porque un día estaremos delante del trono de Cristo y rendiremos cuentas de lo bueno o malo que hayamos hecho en nuestro cuerpo, papá. Esa es una realidad. No sabemos cuándo, pero sabemos que será un tiempo en que tendremos que rendir cuentas. Espíritu Santo, perdónanos si hemos sido malos administradores de los dones, si hemos sido malos administradores de nuestro dinero, si hemos sido malos administradores de nuestra familia, si hemos sido malos administradores de nuestros hijos, si por equivocación hemos tropezado y hemos sido malos administradores de nuestro cuerpo y de nuestras palabras necias que han salido de nuestra boca. En ti hay perdón para que seas honrado, y haznos fieles administradores, papá, por medio de la obra de tu Hijo Jesucristo. Espíritu Santo, ven. Oro por cada hijo e hija tuya, que tu favor y tu gracia está sobre nosotros. Por eso tú quieres darnos un mayor liderazgo, mayores dones, mayor influencia, porque nos estás enseñando cómo administrar correctamente cada cosa que tú nos has dado y entregado, en el nombre de Jesús. Amén. Da un aplauso al Señor. Pastor. Gracias por la palabra, ¿verdad? Y es palabra de Dios. Atosarémoslas en nuestro corazón y damos gracias a cada uno de ustedes por la bendición que nos ha traído el hermano, y sabemos que no dejemos de congregarnos, hermanos.
Sean ustedes bienvenidos siempre, siempre, aquí a este lugar. Vamos a despedirnos, Padre. Gracias le damos por toda bendición y gloria.